Greta Molthaus, 28 de enero de 1950. Acerca del cambio de nuestro sentimiento de yo. En el trabajo, los jóvenes han de desarrollar su personalidad de tal manera que puedan hacer frente a la vida y no convertirse en vagabundos ni lunáticos. En el trabajo, la persona que nunca ha hecho nada en la vida es inútil. Ahora bien, el centro que más se usa es el lugar de desarrollo de la personalidad que nos pone en relación con la vida externa. Por ejemplo, el hombre número 3 cuyo centro de gravedad está en el centro intelectual tiende a desarrollar su intelecto y esto se relaciona con el desarrollo de su personalidad, de modo que le permite llegar a ser un profesor. O nuevamente el hombre número 1 cuyo centro de gravedad está en el centro instintivo motor, desarrollará su lado práctico o, digamos, lo que le permite ser un hombre de negocios, un deportista o un militar, y así se pondrá en relación con la vida. En otras palabras, el desarrollo de la personalidad vida depende del centro de gravedad de un hombre, ya sea un hombre 1, 2 o 3. En este caso llegará con el tiempo a ser unilateral. Quiere decir que ha desarrollado su función o centro más fácil para enfrentarse con la vida. A esto lo llamo la primera educación impartida por la vida misma. Es preciso pasar por ella, pero es incompleta porque lleva a un desarrollo parcial. La segunda educación consiste en el desarrollo de las funciones relativamente no utilizadas para que de este modo compensen el excesivo desarrollo de la función o centro más fácil. Tal como se dijo anteriormente, el centro de gravedad de la personalidad es distinto ya se trate de un hombre número 1, 2 o 3. Entendamos que ello no quiere decir que tal desarrollo sea malo. Es necesario, y un hombre que no tiene centro magnético y nunca siente que algo falte en sí mismo, esto le permitirá estar satisfecho con la vida. Pero si dicho hombre posee un centro magnético, llegará a saber en cierto modo qué dirección sigue mecánicamente, y aunque logre así el mayor de los éxitos, esto no le dará lo que está buscando interiormente. Tomemos por ejemplo, el hombre que carece de sentimientos pero que es excelente para los negocios y supongamos que ese hombre posee un centro magnético. El centro magnético significa que se da cuenta que, además de lo que ha logrado, hay otra cosa para él en la vida. Al mismo tiempo, el desarrollo de su personalidad prosigue, esto es, de una parte de sí mismo, de un centro, y encuentra que esto no satisface su demanda interior. Como dije, si no tiene centro magnético, nunca sentirá esta carencia. La personalidad es, por lo tanto, algo que se desarrolla según el centro de gravedad de un hombre y es decir, ya sea este un hombre número 1, 2 o 3. Supongamos que es un hombre 1 de febrero de 2003. Como hombre número 1, es excelente para los negocios y en su trato con las cosas externas, pero ¿qué ocurre con su segunda función llamada número 2, es decir, su centro emocional? Si posee un centro magnético se sentirá incómodo, porque esta función inferior, su lado número 2 subdesarrollado, le procura escaso significado. Empieza a leer, digamos, poesía de un modo vago porque siente que algo le falta. Ahora es preciso que ustedes mismos resuelvan todo lo que esto significa. A este respecto, les diré una cosa, la emoción no es compasión. La compasión pertenece a un centro emocional desarrollado. En este comentario presentamos la idea que la personalidad, que es función de nuestro vínculo con la vida, y hemos adquirido, se sitúa en nuestra función o centro más natural o fácil, y es preciso comprender que la personalidad, que se desarrolla según nuestro centro de gravedad, nos llevará por mal camino y no nos otorgará la fuerza y significado que estamos buscando. No da un suficiente significado eterno a nuestra vida.
Cuando se dice que es preciso que la personalidad se vuelva pasiva, no quiere decir que es necesario olvidar todo cuanto se ha aprendido de nuestro contacto con la vida mediante una función desarrollada, sino que hay que modificarlo con la ayuda de funciones subsidiarias o menores, para llegar a ser más completos o íntegros en vez de parciales. Un hombre puede ser buen científico y en este caso su personalidad se basa en el centro intelectual, esto es, si es un hombre número 3, pero al cabo de un tiempo descubrirá que la ciencia ya no tiene más sentido para él. Todas sus investigaciones tienen olor a rancio. ¿Por qué? Cuando las cosas se vuelven rancias se debe siempre a que una persona va más allá de lo que debe, a causa de haber desarrollado en sí misma un solo centro, más allá de la floración. Quizás haya aprendido a ser un buen compañero, a comer y beber y ser afable, quizá lo desprecie con horror. O quizá descubra que la naturaleza es muy bella pese a sus estudios con el microscopio y empiece a pintarla, lo cual significa que ha empezado a desarrollar otro centro. Por eso, lo primero que tienen que hacer es descubrir en qué se basa su personalidad, es decir, si son hombres número 1, 2 o 3, sea cual fuere su tipo y no pensar que hay que descartarlo como una tontería, porque debido a ello, han logrado su primer desarrollo vida o educación vida. Una vez que se den cuenta de ello, verán que la segunda educación depende del desarrollo del próximo centro más cercano, para que así la personalidad se vuelva pasiva de un modo correcto. Ahora bien, supongamos que reciben un extraño y misterioso llamado que los obligue a alejarse de la costa, del sólido terreno de sí mismos, de su sí habitual. Si deseamos alcanzar un nivel de ser más elevado, no podemos retener el ser que tenemos ahora. Esto plantea la cuestión de lo que debo llevar conmigo en ese extraño viaje fuera de mí mismo, más allá de mi personalidad y más allá de mi falsa personalidad, es decir, Nicole. Lo único que puedo decir es que muchos sueños tratan de este tema y que en la práctica son siempre de la misma clase, a saber, en qué lugar me identifico y digo yo. Su sentido general se refiere a lo que es valioso para mí y debe llevar conmigo de lo que aprendí de la vida y a lo que es inútil. Lo inútil es la falsa personalidad, es decir, Nicole. Esa es una etapa que todos deben cruzar lenta y eventualmente en el trabajo, es decir, descartar lo inútil y mantener lo que es bueno en nuestra experiencia de vida, y mucho me temo que todo lo que tiene que ver con la falsa personalidad, es en la práctica eliminado por ser completamente inútil. Todo el trabajo se refiere a emprender el viaje que nos aleja de la costa y el terreno sólido de la personalidad, de la que siempre se pensó que era correcta en todos los respectos. Por eso les pregunto, ¿qué es lo que en ustedes es puramente ficticio e inútil? Y de pronto, se darán cuenta si han progresado en el trabajo, que no pueden llevar en ese extraño viaje nada que tenga que ver con el sentido acostumbrado del yo, del identificarse con sus virtudes, etc. Aquí, en Great Mole House representamos a menudo, el tribunal del cielo. ¿Saben ustedes lo que esto significa? Quiere decir algo semejante a esto. Que la gente se aferra a algo que se atribuye a sí misma, a su eficiencia, su sufrimiento y mucho me temo que cuando ustedes lleguen a la etapa de la cual estoy hablando se darán cuenta que esas cosas deben desaparecer por completo. ¿Qué es lo que tiene que desaparecer? El sentimiento equivocado del yo, porque solo de esa manera sentirán que las trazas del yo real se estremecen a través del sentimiento de yo equivocado a cuyo alrededor todos hemos construido nuestra personalidad. Ahora, hablando prácticamente, lo que tienen que hacer es reemplazar los valores adquiridos que lograron el desarrollo de un centro y darse cuenta que esos valores no son los mismos que los del trabajo. Si se dan cuenta de ello, se sale de la vida como fuerza neutralizante para entrar en el trabajo como fuerza neutralizante. La vida como fuerza neutralizante no cambia a una persona, en especial si ésta tiene éxito. Pero si ésta ha sufrido metanoia, es decir,
cambio de mente, estará bajo la tercera fuerza del trabajo, que trata de modificar su parcialidad y desarrollar los otros centros. Por dicha razón se dijo recientemente, hay que tratar de ver a la luz del trabajo en qué lugar se necesita algo, en qué lugar falta algo con respecto a los tres centros.